Nacido en Italia en una familia de nobles del siglo XIII, Tomás de Aquino ingresó a los 5 años a la abadía de Monte Cassino, estudió artes en la Universidad de Nápoles y en 1244, pese a la oposición de su familia, se hizo monje dominico. Posteriormente viajará a París, donde va a conocer a su gran maestro, San Alberto Magno, convirtiéndose en uno de los grandes genios que ha conocido la filosofía y la teología en toda la historia humana. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. De regreso a Italia, enseñó en la Escuela Pontificia como profesor y teólogo consultor. Entre su extensa obra se encuentran los comentarios de Aristóteles y dos sumas, la Suma contra Gentiles, un análisis crítico de una serie de filosofías y teologías anteriores, y la Suma Teológica, donde sistematiza la visión cristiana del mundo. En sus trabajos consiguió algo excepcional y que sigue vigente en muchos temas hasta hoy en día, después de 700 años. Y es que logró unificar magistralmente los logros científicos y filosóficos de la época dorada de la antigüedad en una visión más amplia de la teología cristiana. Para Aquino, teología y filosofía eran dos vías de acceso a la única verdad, el conocimiento de Dios. Paréntesis, recomiendo muchísimo leer libros de filosofía escuchando el playlist para estudiar como un filósofo medieval que tiene la verdad revelada por gracia divina. Cierro paréntesis. Como diría el historiador Roberto López, Tomás de Aquino es el representante más característico de la escolástica, palabra que proviene del latín medieval, scholasticus, que significa el que enseña en la escola, y que era el conjunto de métodos y contenidos de la enseñanza en las escuelas medievales, donde se estudiaban tanto los textos clásicos como los de los padres de la Iglesia. El pensamiento de Tomás supone la síntesis definitiva entre fe y razón, entre la revelación divina y el saber filosófico, y llevó a la escolástica a su punto más álgido, y rechazó la teoría de la doble verdad, toda vez que si ambas procedían de un mismo Dios, que era la verdad única, no se podían oponer. Dios creó a los seres humanos con la capacidad para conocer cómo es el mundo, afirmaba, de modo que la verdad con mayúscula no puede contradecir a la verdad con minúscula. Dicho de otro modo, Dios y el mundo sobrenatural no pueden contradecir lo que el mundo material nos enseña y que podemos estudiar a través de las ciencias naturales. Esto implica que si hay una aparente contradicción entre la fe cristiana y la ciencia en algún momento, tal apariencia es un indicio de una inadecuada comprensión, ya sea de la fe o ya sea una concepción errónea de la ciencia, o bien de ambas cosas. Esa manera de pensar fue heredada por los monjes dominicos hasta el día de hoy, al punto que incluso se ha estudiado la manera de comprender, a la luz de las enseñanzas de Santo Tomás, la metafísica subyacente al mundo atómico. Un ejemplo notable de esto son las explicaciones del fraile dominico Thomas Davenport, quien además es filósofo tomista, licenciado en física por Caltech y doctor en física por la Universidad de Stanford, donde sus investigaciones científicas estuvieron enfocadas en simulaciones para colisionadores de partículas de altas energías, como el conocido LHC en el CERN. Davenport se interesó en profundidad en el desafío de conciliar la filosofía de Tomás de Aquino con este nuevo mundo descubierto por la física en el siglo XX, la que parece tan contraintuitiva en algunos puntos. Por ejemplo, se enseña en lógica tomista, algo que en filosofía clásica en general se presenta como un axioma, que nada puede ser y no ser a la vez y bajo el mismo respecto. Es lo que se conoce con el nombre de principio de no contradicción, que es de hecho uno de los principios esenciales que se le enseña a los abogados y que los jueces deben tomar en consideración a la hora de fallar en las cortes de prácticamente todo el mundo. Sin embargo, la física cuántica parece ponerlo en entredicho. De inmediato se le habrá venido a usted a la cabeza el famoso ejemplo del gato de Schrödinger. ¿Puede un gato estar vivo y muerto a la vez? La filosofía atomista diría que no, pero en este ejemplo mental de Schrödinger, algunos dicen que subyace la naturaleza misma de la física cuántica, y que por lo tanto la física cuántica habría destruido los cimientos de la filosofía clásica, en particular en este caso de la filosofía atomista. Al poseer el 70% de toda la capacidad de observación astronómica del planeta, Chile es el país más importante para esta disciplina.
pero pocos conocen la historia de cómo este remoto país en el fin del mundo logró convertirse en la joya científica que es ahora. En Historia de la Astronomía en Chile recorrerás desde las primeras expediciones astronómicas en el siglo XIX hasta nuestros días. Todos estos grandes hitos de la ciencia de las estrellas, rigurosamente investigados tras un año de documentación y producción, ya disponible en todas partes del mundo. No entres dócilmente en esa noche buena, aconsejaba el poeta Dylan Thomas, que para abordar las preguntas más profundas de la existencia es necesario el mayor de los corajes intelectuales. En este nuevo curso del proyecto Patagonia Freewell nos sumergiremos por la historia y la filosofía de la física y la astronomía del siglo XX, para tratar de comprender la trascendental crisis que sufrieron las ciencias exactas en un periodo aterrador, pero a la vez sublime, de la evolución humana, desde la relatividad de Einstein pasando por el mundo atómico cuántico hasta los grandes eventos cosmológicos como la teoría del Big Bang y la expansión acelerada del universo, ya disponible para ser adquirido desde todas partes del mundo. El físico y fraile Davenport explica que el mundo cuántico es inherentemente contraintuitivo, eso es cierto, y que se niega a darnos respuestas a todas las preguntas que le hacemos al sistema. Por ejemplo, es conocido que no se puede conocer con certeza la velocidad de una partícula y su posición al mismo tiempo debido al principio de incertidumbre, o que en este nuevo reino se da la llamada superposición cuántica, que refiere al caso de un sistema que todavía no es observado y que en ese estado de no ser observado por nadie se describe como una suma de estados cuánticos que se corresponden con las distintas salidas experimentales posibles. De ahí se afirma que un átomo podría estar decaído y no decaído a la vez, refutando el principio de no contradicción, haciendo que debamos repensar los fundamentos de la lógica. Sin embargo, esto no es verdad. Tal y como lo explica este físico y filósofo, la mecánica cuántica no implica ninguna contradicción. De partida, las matemáticas nada dicen de si un átomo puede estar en un estado mixto de decaimiento, o en el caso del experimento mental de Schrödinger, un gato en estado mixto de vivo y muerto a la vez. Toda vez que la matemática solo da la probabilidad que tiene nuestro gato de sobrevivir cuando abramos la caja para comprobarlo. Ningún físico espera observar un gato mitad vivo y mitad muerto, o un átomo que está decaído y no decaído al mismo tiempo. La mecánica cuántica no formula una sentencia definitiva sobre qué ocurre antes de que abramos la caja y se requiere entonces una interpretación para realizar afirmaciones sobre cuál sería el estado real del gato antes de la observación. Y como sabrán los avesados en estas materias, hoy en día existen múltiples interpretaciones sobre lo que la superposición realmente describe antes de que hagamos una observación. Algunos postulan que en realidad no tenemos toda la información sobre el estado del gato o del átomo, y por lo tanto no nos queda nada más que conformarnos con probabilidades. Otros dicen que sí, que el gato está vivo y muerto a la vez, pero que son en verdad dos gatos distintos, uno vivo y otro muerto, pero no ambos en ambos estados, al mismo tiempo. Esto se debería a la supuesta existencia de distintas ramas de una estructura dimensional infinita y que cuando abrimos la caja solo accedemos a una realidad determinada donde encontramos a un gato ya sea vivo, ya sea muerto. Y finalmente, un tercer grupo de interpretaciones, que es la visión más conocida por cierto con el nombre de interpretación de Copenhague, donde el gato no está vivo ni muerto, pero tampoco está vivo y muerto al mismo tiempo. Simplemente no existe una respuesta a la pregunta sobre qué ocurre antes de abrir la caja, ni tampoco afirma que se describa una auténtica superposición. En definitiva, ninguna de las interpretaciones viola el principio de no contradicción y Santo Tomás vuelve a triunfar otra vez. Hoy en día, cuenta el profesor Davenport, se están haciendo trabajos muy interesantes para desarrollar interpretaciones de la mecánica cuántica apoyadas en la filosofía tomista. Y en definitiva, muchísimos misterios quedan por responder en el mundo material, y los físicos tomistas seguirán trabajando hoy y en la posteridad para seguir conciliando el notable pensamiento de este genio del medioevo con los nuevos avances de la ciencia contemporánea. Sin embargo, a pesar de todo el ingenio y la capacidad mental del doctor Angélico, fue él mismo quien, tras vivir una experiencia mística indescriptible, se habría dado cuenta de que el misterio de todo cuanto existe es mucho, muchísimo más de lo que siquiera podríamos imaginar. Así lo relata Chesterton en su biografía de la Quinate. Retomó la estricta rutina religiosa y por algún tiempo no le dijo nada a nadie, y después algo pasó.
Se dice que estaba celebrando la misa, cuya naturaleza nunca será conocida por los mortales. Su amigo Reginaldo le pidió que volviera a sus igualmente regulares hábitos de leer y escribir y a seguir las controversias del momento, a lo que contestó con singular énfasis: «Ya no puedo escribir». Parece ser que se produjo un silencio luego, del cual Reginaldo se atrevió a tocar el asunto de nuevo, y Tomás le respondió con mayor vigor todavía: «No puedo escribir más. He visto cosas que hacen que mis escritos parezcan heno». El escritor alemán Louis de Wohl, que vivió en la época de las guerras mundiales, novelizó este momento en su notable obra La luz apacible, y de una manera memorable que vale la pena declamar aquí. Resoplando entró en la iglesia y consternado vio que el maestro Tomás no había terminado de dar misa todavía. Inmediatamente comprobó también que parecía más alto que nunca, tan alto que su cabeza estaba al mismo nivel que los pies del crucifijo colocados sobre el sagrario. El hermano Domingo, con su escasa capacidad mental, dedujo que algo marchaba mal con el crucifijo y que Fray Tomás se había subido a un taburete para ponerlo en su sitio. Pero esa no era tarea de fraile, sino suya. Así pues, se acercó, decidido a remediar el entuerto. En ese momento se dio cuenta de que el maestro Tomás no estaba tocando el crucifijo, sino que sus brazos se abrían en gesto de adoración, y que sorprendentemente no estaba subido en ningún taburete. No había nada, absolutamente nada, entre los pies de Tomás y el suelo. Lo único que había era una distancia de un par de codos. Podían verse perfectamente la gastada alfombra al pie del altar, el altar mismo y las losas del suelo. El hermano Domingo se frotó los ojos. Era absurdo, imposible. Nadie podía sostenerse en el aire, aunque en realidad no estaba en el aire, sino que flotaba en el aire. Las suelas de sus zapatos se distinguían claramente. Imaginación, pensó el hermano Domingo, aterrorizado. Lo estoy imaginando, pero su agudo sentido común le decía que no había ninguna relación entre su imaginación y lo que estaba viendo. Esa enorme masa humana revestida de sagrados ornamentos, con los pies danzando en el aire, las manos abiertas, los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás, flotando, inmóvil. El hermano Domingo empezó a temblar, dio un paso atrás y se volvió, como si quisiese huir de aquel espantoso lugar, pero sus pies no le obedecían, sus ojos se rebelaron también, incapaces de apartarse del enorme cráneo echado hacia atrás. ¿A causa de qué? ¿Angustia, temor, tortura? No lo sabía, pero tenía que saberlo. No quería, pero era preciso que supiera. Dio unos pasos inciertos, vacilantes, para colocarse en un lugar oculto cerca del altar, desde donde podía ver la cara del maestro. Asombrado, comprobó que ya no era la suya. Ahora era un rostro alargado, con la boca abierta y los ojos brillando con una luz fiera y terrible. No era el rostro de alguien que contempla una visión de gran belleza. Era el de un hombre que ve a la persona que más ama avanzando hacia él, desde el borde de un profundo abismo, y dice: «Ven, ven a mí, pero con cuidado, no tropieces, no caigas». Pero no, tampoco era eso. Era algo parecido, pero no era eso. La nube blanca y dorada, que era ahora el maestro Tomás, seguía elevándose sobre las gradas del altar, y su rostro continuaba transformándose. Tras una expresión de rapto, de angustioso anhelo, había pasado al éxtasis más completo. Pero todo pensamiento se disolvió ante lo que estaba sucediendo, algo que quedó grabado en su mente con una marca indeleble. Eran palabras, unas palabras clarísimas que venían del altar, del crucifijo. «Has escrito mucho bueno de mí, Tomás. ¿Qué quieres como recompensa?». Y la voz del maestro Tomás, que respondía: «Solo vos mismo, Señor». Luego, muy lentamente, empezó a descender hacia la tierra. También, de alguna manera, el hermano Domingo se puso en pie como pudo, salió tambaleándose de la iglesia y se encerró en su celda. Cuando media hora más tarde entró en la celda de Fray Tomás, el fray Reginaldo lo encontró extraño. «Reginaldo, ¿eres tú, Reginaldo?». El buen fraile palideció. «Claro que soy yo, pero ¿qué os sucede? ¿Estáis enfermo?». «No, Reginaldo. Llévate el manuscrito y ese otro que está allí en el rincón». «Que me lo lleve. ¿Pero por qué? ¿Lo necesitáis? ¿Me lo habíais pedido?». «No, Reginaldo. Nunca volveré a necesitar ningún manuscrito. No volveré a escribir, Reginaldo. Todo lo que he escrito hasta ahora es heno, y menos que heno en comparación con lo que he visto. Puedes irte, amigo mío. Necesito estar solo».
Aprovechando de que hemos hablado de mecánica cuántica en este curioso episodio de Reivindicando la Historia, quisiera invitarlos a mirar el nuevo especial de PFW, En la mente de Heisenberg, en donde nos adentramos en las reflexiones filosóficas de este genio físico alemán del siglo XX. Los pensamientos de Werner son extremadamente profundos y más de alguno podrá sufrir alguna especie de epifanía escuchándolos. Así que no se lo pierdan. Pueden acceder a este especial en los apéndices del curso Historia y Filosofía de la Física Contemporánea, o si has adquirido la membresía del canal de YouTube, encuéntralo en nuestra zona de registros de PFW Premium, ubicada en la página web del proyecto. Si todavía no te has hecho miembro, puedes hacerlo por tan solo $3 mensuales aproximadamente, pudiendo cancelar cuando quieras. Nos vemos en un próximo episodio para más historia, más ciencia y más filosofía aquí en PFW. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our